buenos días a todos. Disculpen la demora. La verdad es que nunca había estado tan en contacto con tanta gente en estos días, en estas pandemias, que están increíbles en ese sentido. Ha habido como mucha acción, mucho contacto, mucho aprendizaje y eso me tiene, por un lado, muy, muy emocionado, pero sí un poco hecho bolas. Por eso a veces no sé dónde estoy. Pero aquí estoy para servirles. Ustedes díganme por dónde quieren que... Juan Carlos, buenos días. Buenos días. Bueno, primero que nada, pues gracias por estar aquí. Tuve oportunidad de verte hace algunos años en el TEC de Monterrey en Toluca. Pues es un gusto volver a encontrarte. Pues para empezar, um, ¿cuántos años llevas en esto del documental? Y para Juan Carlos, ¿qué le ha significado hacer documental en su vida? Bueno, gracias por la iniciativa para comenzar. Este, bueno, retomando un poco el asunto del aparente desprecio ante el documental, yo creo que sí hay ahí un síntoma que tiene que ver sobre todo con lo fashion y los no, que tiene que ver, sobre todo dado por la ficción, ¿no? Digamos, todos los medios están construidos de alguna manera para la promoción de la ficción, de los grandes actores, de las grandes escenas, de los grandes momentos, de los guiones, sobre todo el cine hollywoodense, pero en México eso no está no es tanto. Sin embargo, creo que la producción y el prestigio que ha habido de parte del cine mexicano, del cine más propositivo, más eh, arriesgado, digamos, también, pues sí, se ha dado en el documental. Y eso no es ninguna presunción, sí, sí es un formato que definitivamente te permite explorar muchísimo más, con muchísima más libertad, con muchos menos recursos y de una manera tal vez hasta solitaria, individual, con las herramientas que tú tengas, ¿no? Y eso es muy importante. De repente, normalmente uno piensa que hacer cine, pues necesitarías los grandes presupuestos y los grandes equipos y ahorita pues está demostradísimo que pues con un celular puedes hacer una gran película. Están grabando en 4K, cuidar el sonido, tienes que cuidar las herramientas y tienes que cuidar tu procedimiento de trabajo más que otra cosa, pero sobre todo saber qué quieres decir. Entonces, en ese sentido, se me hace muy, muy importante tratar de apreciar que el origen del desarrollo, del trabajo cinematográfico, sobre todo, va orientado a tu claridad, a saber por dónde va tu tema, a saber que bueno, regreso un poco. Voy a hablar un poco de lo que tiene que ver con mi experiencia y sobre todo con una parte que es el, el gusto personal por las historias personales, digamos. Ahí comencé yo. Digamos, hablé de mis abuelos, hablé de mis padres, hablé de los rincones de mi casa, del cajón de la esquina de mi casa y todas estas situaciones. Y eso me dio como el privilegio de poder trabajar de una manera cómoda, cerca de mi espacio y al mismo tiempo tratando de desarrollarte en un espacio medianamente controlado. No eran asuntos pretenciosos ni grandototes, eran cosas muy pequeñas que estaban enfrente de mí. Y básicamente lo más básico de todo esto era que era una conversación con el otro, con una persona que estaba enfrente. Y esa conversación pues era básicamente eso, cuidar una conversación. No era un esquema de lenguaje cinematográfico sofisticado, ni dónde vas a poner la cámara, ni nada de eso. Era cuidar la relación humana mínima, básica que tienes con el otro. A veces haces chistes, a veces se te pasa la mano, ¿no? Este, pero una de las cosas importantes de todo esto es que te permite construir un personaje. Entonces la construcción de personajes enfrente de ti es lo que te va a construir finalmente, lo que te va a dar herramientas de trabajo para contar tu historia. Si esos personajes no existen, pues no tienes nada. Y personajes puede ser una ciudad, puede ser una esquina, puede ser un poste, puede ser la calle, pero todo ese espacio también se llena de otros elementos y esos elementos son los que tienes que conocer. Entonces, con esto lo que quiero decir es que no importa qué tipo de cine hagas, ficción, documental o experimental, lo importante es conocer tu objeto con el que vas a trabajar, ¿no? Y ese es un gozo enorme, o sea, poder tener la oportunidad de darte a ese espacio con este personaje
de conocerlo con su ritmo, con su, por ejemplo, una ciudad, un paisaje, simplemente una vista tan sencilla como es una vista desde el balcón de tu casa y poder conocer cómo a tal hora se va a poner el sol, cómo están las nubes ese día, cómo se ven los distintos tejados de la ciudad, también es parte del conocimiento de tu geografía, ¿no? Y es buen experimento, y en la escuela, en el TEC, les decía, les dejaba un poco ese tipo de ejercicios, de conocer su medio, su entorno, lo que más cerca están ustedes, pues para entonces tener como la posibilidad de narrar qué es lo que ocurre en ese espacio mínimo que es el que te rodea. ¿Para qué vas a pretender irte lejos? Se trata de contar cosas que no conoces y no conoces lo más cercano a ti. Y en ese sentido es un muy buen ejercicio. Y han salido grandes proyectos muy importantes en base a conocer tu espacio personal. Eso es para mí lo que es el cine en general. El conocimiento de tu entorno y del manejo de las herramientas mínimas que tienes, que es ese espacio y el tiempo con esos personajes. Y pues, por ahí dicen, cine es espacio y tiempo, ¿no? Y estás allí conociendo todas estas herramientas lo más que puedas, sintiéndote claro y capaz de que puedes hablar con ellos de muchas cosas porque finalmente ya tienes la confianza, ¿no? Te brindas y se brindan contigo precisamente porque te quieren también, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de eso, no estás hablando de, otra vez, insisto, de teorías cinematográficas, estás hablando de relaciones humanas. Y esas relaciones son las que finalmente pues, te ayudan a tener no solamente el trabajo con tu personaje, sino entre todos nosotros, ¿no? Quizás los Zooms y esto nos alejan de ese tipo de relaciones, pero seguramente aquí podemos tener como un cierto tipo de interacción pues, muy interesante. Entrada documental, hay varios documentales, si ustedes lo saben. El documental informativo, el documental estadístico, el documental Discovery Channel, National Geographic, todos esos, o de Clio y qué sé yo. Pero hay un documental creativo que no es que necesariamente sea mejor que el otro, para que no haya problemas, sino que solicita otro tipo de atenciones y otro tipo de trabajo con tus personajes, ¿no? Un documental informativo básicamente es sacar información del objeto del presente, de que está enfrente de ti o de las piedras que están enfrente de ti, con estadísticas, con informaciones y qué sé yo, y hay cosas muy interesantes. Pero cuando se trata entonces, sí, de tener un trabajo profundo a un personaje, entonces intervienen muchas otras cosas que están en la cinematografía y en el lenguaje general, que tienen que ver con la voz off, que tienen que ver con una fotografía muy particular, que tienen que ver con una narrativa compleja, ¿no? Y entonces entramos a eso que es lo que sigue, que es la narrativa. ¿Cómo narras? ¿Cómo cuentas? Y esto es un poco lo que Edith decía cuando estábamos en el TEC, era que generalmente yo intentaba presionarlos, no sé si resultó, de que se dieran cuenta de cómo son cada uno de ustedes. Al hablarles de los encuadres que ustedes tienen ahí, de alguna manera habla de su personalidad. Ustedes en las imágenes que van a buscar al momento de hacer su película, pues de alguna forma tiene que ver con un retrato de ustedes mismos, ¿no? Cada película, así como cada cuadrito que hay aquí en el Zoom, ahorita los tengo abiertos a todos, son totalmente diferentes. De esa misma manera, cada película es diferente. Yo estaba leyendo un libro, el que se llama El viaje, en el que Tatiana hizo una recolección de todas como estas notas de campo de los documentalistas y la primera parte es sobre el tuyo. Y entonces como que me hizo mucha ilusión como esta sinergia de las cosas que van pasando y que siento que conocerte en este momento fue así como un poco el destino. Porque bueno, hablas de tus primeros dos documentales, el del abuelo Cheno y el del olvido, no me acuerdo, pero mucho más, creo que te centras mucho más sobre el abuelo Cheno y de cómo es esta, y lo hablábamos tantito antes de que te conectaras, y creo que lo estás mencionando ahorita, como lo importante que era voltear a verse a uno mismo, voltear a ver nuestro entorno, las cosas que conocemos, o incluso las cosas de nosotros que no nos hemos dado cuenta que están ahí y que son importantes. Y mencionabas como en tus notas esta historia de este lugar donde creció tu padre y que no tenías como esta conexión, bueno, estaba la familia y de dónde venían las historias un poco de lo que escribía, los cuentos que escribía tu padre. Y me gustaría como, y creo que también Román se lo preguntaba, que también lo tomo un poquito de ahí, hablas de cómo fuiste a buscar una historia ahí y de cómo tus personajes
no te entregaron lo que tú buscabas. Que como este momento en el que tú, qué tanto fuerzas tú el encontrar esta historia y qué tanto te metes en, pues es que esto es lo que quiero contar, y en qué momento sabes tomar distancia y decir, ¿sabes qué? No, pues esta historia no se va a poder contar de esta manera, pero hay otras 20 que se fueron entrelazando y se fueron creando. Ujú. Como cineasta, ¿en qué momento es el que tienes que decir, no, pues aunque a mí me gustaba contar la historia de esta manera, no lo tengo y no lo está dando y entonces hay que encontrar como el otro camino alrededor Bueno, de ello. hay una diferencia. No es que no me guste contar la historia de esta manera, es que no sé. Más bien la diferencia es que en ese momento no estaba encontrando lo que yo creí que iba a encontrar. Es decir, yo iba muy claro a que quería hablar sobre mi padre, por ejemplo, en ese momento, y todo el mundo me empezó a hablar de cualquier otra cosa y de su infancia, porque no conocían a mi padre, por ejemplo. Entonces uno podría decir, no, fulano no sabe, no, pues ya me equivoqué, no, y cambiamos de tema porque entonces estamos mal. O sea, ese punto es muy sensible, porque tú puedes pensar que tal o cual personaje no te va a dar el material que tú buscas, pero a lo mejor te está dando otras cosas que tú no te estás dando cuenta porque tú estás empecinado que fuerzas tienes que ir por ahí, ¿no? De acuerdo, estamos en un espacio eh, muy arbitrario en el que de repente tú puedes decir, este es un trabajo muy especializado sobre el color rojo y tú quieres que la gente te hable del color rojo porque a ti te gusta el color rojo, porque por alguna razón descubriste que tú eres fan del rojo, qué sé yo. Entonces vas a buscar opiniones sobre el rojo. Y hay gente que pues más o menos te van diciendo algunas notas muy, muy hermosas sobre el rojo y otros no tanto. Pero es muy concreto, ¿no? Súper concreto. Igual puede suceder que te digan pues, los tonos anaranjados y al rato, al momento de estar hablando del rojo, pues te hablan más de todos los demás colores porque son verdes, porque son amarillos. Y entonces tienes esa discrepancia. Hay quien te dijo mucho el rojo, pero hay otros que te están diciendo otros colores. ¿Tú qué harías? ¿Sacarías todos los demás colores o dejarías los rojos? Digo, es un chiste esto, pero de alguna manera puede funcionar. Aquí entonces, pues tal vez la mejor manera de conocer el rojo es conociendo todos los demás colores, ¿no? O pasas en un pasaje en el que dices, bueno, para conocer, pregunté sobre el rojo y me dijeron 2, 3 tonos, pero curiosamente me empezaron a hablar del azul, del amarillo, según el estado de ánimo, y empiezas a conocer gentes amarillas, azules y violetas. Entonces, al final, ese es todo el desarrollo. Y al final, pues dices, qué curioso, el rojo se compone de una mezcla de este color con este otro. Qué sé yo. Esa es puede ser una teoría. Pero la mezcla entre lo que puede suceder que tú vas encontrando a la apertura tuya para poder dejar que estas narrativas, esas historias que tú estás encontrando te inunden, es muy, muy, muy particular. Es como toda una enseñanza de poderte soltar diferente a decir, no, es que si no me dice eso, es que no está funcionando ese testimonio, no lo quiero. Y por eso decía ahí en ese texto que pues sí, comencé buscando a mi padre. Y la gran enseñanza es que todos me dijeron cualquier cosa, muchísimas cosas más interesantes que las de mi padre, ¿no? Tiempo después, 25 años después, ahora estoy haciendo una serie de televisión con todos esos materiales que quedaron ahí guardados, de lo que sí me dijeron de mi padre, pero que en ese momento no me interesaba, porque era más divertido escuchar a la gente hablar, escucharla hablar, de lo que fuera, porque lo que yo estaba descubriendo allí, que me di cuenta después, es de las formas de hablar, de las formas de expresarse. O sea, a mí me interesa mucho cómo la gente cuenta cosas, no necesariamente lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Entonces el chiste es poder tener un tema con el cual medianamente puedas navegar por ese río, porque lo que te gusta del río no es necesariamente el río, sino todo lo que te vas encontrando alrededor. Tú escoges ese camino, ese tema, ese surcar o sea, es otra metáfora. Imagínense ustedes que están en un río que tiene muchos brazos y todos son como las chinampas en Xochimilco, tal vez, no sé, pero que tiene muchos brazos y que todos tienen como caminos muy, muy bellos, que tú a la hora de asomarte, mira, ese tiene los árboles que hacen como túneles, haciendo espejos en el agua y los árboles que te van cobijando, dejando pasar rayos de luz porque está el sol arriba y está
está dejando pasar rayos de luz así, con vapor del agua que va saliendo, entonces se ve como un paraíso. Y por acá no, por acá se ve más bien un espacio enorme con un tubo de agua que va hasta el fondo. ¿Qué paisaje quieres? ¿Dónde te sientes mejor? Ah, pues vamos a agarrar el de los tubos de luz. Te vas metiendo y vas viendo además todo lo que te van diciendo, todos los árboles que vas contando, volteas y ves formaciones increíbles. Y eso es lo bonito del viaje. Como dice el arriero, que bien decían por ahí, lo bonito es el camino, no llegar, ¿no? O sea, sabes que vas a llegar, sabes que vas para allá. ¿A dónde nos va a llevar el camino? Pues quién sabe, pero las aventuras, o bueno, medianamente sabes, vamos a Guadalajara, sí, pero ¿qué va a pasar en la carretera? Todos esos pequeños detalles que van sucediendo son los que conforman el viaje. Y este viaje, por eso se llama El viaje, ese libro, es lo que vale la pena contar de esta historia. Entonces, en ese momento, pues yo lo que escogí son una serie de historias de amor entre los personajes, pero lo bonito era cómo contaban las historias alrededor de su vida para poder contar esos amores, ¿no? Son cosas muy sencillas, son pequeñas cosas, son las grandes pequeñas cosas que son tan sencillas y tan aparentemente banales, pero que al momento de estarlas siguiendo te van dando grandes enseñanzas y grandes palabras y grandes historias. Y esas grandes palabras o grandes historias están contadas con formas muy particulares de narrar cosas, ¿no? A mí me gusta mucho la narrativa de la gente, cómo cuenta. Esa es mi cosa, es una cosa personal. No sé ustedes, ¿qué les interesa de la gente? El saber qué es lo que les interesa a cada una de estas opciones que veo en cada uno de estos cuadritos, eso es lo fundamental. Si ustedes no saben qué quieren, no esperen. Pueden tener cualquier cantidad de cursos o recetas de cómo hacer una película, pero si ustedes no tienen ese camino medianamente o con un cierto interés de que a mí me interesan los, los, este, los caminos empedrados, pues a buscarlo. Y descubres que te gusta eso, pues los vas a buscar en todas partes, ¿no? Te gustan las historias violentas, pues hay que buscar esa violencia en esta historia, en este país, en este mundo. No sé, estoy siendo un poco así videntota. Pero esa historia que les estoy tratando de compartir sobre las cosas personales que me sucedieron a mí en el sentido de encontrarte que con lo que, de descubrir lo que está alrededor de uno, pues es lo que finalmente te construye. Y es lo que finalmente te ayuda a buscar ese discurso que te ayude a acercarte a la gente en general. Por ejemplo, uno puede ir a comerse unas quesadillas en la esquina, aunque sea con pandemia o sin pandemia, no importa. Pues estarás todo tapado y estarás todo acá medio tímido y con sana distancia. No va a poder dejar de haber una cierta relación contigo y la persona de las quesadillas. ¿Cómo es esa relación? ¿Fría? Deme una de sesos. ¿O cómo está? Buenos días. ¿Cómo quieres tú que sea esa relación de ese primer impacto en las cosas más sencillas que ocurren en la vida para ti? ¿Te gusta llevar esa aura de tratar de abrazar al mundo o quieres estar distante sin ninguna relación? Por ejemplo, ese es un principio muy, muy básico. Tomando un poco la última película, la de Luna, esta relación con ella, ¿cómo se dio? Porque al fin y al cabo, o sea, la película fue totalmente perdón, se me fue el nombre del idioma que era el que hablaba. Raramuri. Eh, ¿Cómo fue esto de grabar en un idioma que realmente no entendías? Entonces, ¿cómo funcionaba esta dinámica para saber qué era lo que estabas escuchando y poder tener una conversación? Bueno, por ejemplo, en caso de las comunidades indígenas, yo desde chiquito tenía como mucha curiosidad de una pequeña anécdota. En mi casa había un sofá y estaba rodeado por bocinas y siempre pues, estaba rodeado de música. Entonces me la pasaba, toda la adolescencia me la pasé tirado en ese sofá enamorado, platónicamente escuchando música, pensando en lo que podría hacer. Así me la pasé mucho tiempo y ahí había 2, 3 libros de indigenismo, uno de ellos de Fernando Benítez, que se llama Los Indios de México, y de repente lo bajaba y me empezaba a ojearlo y veía anécdotas y cuentos rarámuris y trick, de las comunidades triquis y de las comunidades del norte del país, y generalmente eran como anécdotas al respecto de lo cerrado y de lo difícil que era acceder a que te aceptaran y que te contaran historias. Fernando Benítez era un periodista que ejercía más como el oficio antropológico
para poder entonces entrar en estos espacios y entonces poder crear un reportaje o una crónica de ese viaje a estas comunidades. Entonces yo traía muy en la cabeza el placer y el gusto que me hubiera dado poder conocer esas comunidades, esos viajes. Cuando me ofrecieron este trabajo, pues dije, va, siempre quise estar en esas comunidades rarámuris y sobre todo entrar en este contexto dentro de un espacio que además venía yo saliendo de eso, que era con Marichuy, la vocera la vocera del Consejo Nacional Indígena, y que ellos tenían la consigna de que veníamos desde lo más abajo posible, que era precisamente ser de una comunidad indígena y además ser mujer, ¿no? Y que eso iba a ser el enorme camino, o implicaba el enorme camino que iba a ser el venir desde abajo para tratar de llegar a todas las comunidades y a todo el país para tratar de abrazarlos y brindarles la palabra de lo que significaba la unión indígena en todo México. Entonces llego con Lorena, una mujer indígena de 22 años, que además siempre está atrás, que traía encima todo este universo de ser campeona en España, de haber ido a Canadá, de haber estado en todas partes. Esa película salió con una idea de querer hacer algo sobre la migración. Pero ella de migrante pues no tenía nada en el sentido de querer cruzar a Estados Unidos pues porque quisiera trabajo, no, ella ya había cruzado por todos lados del mundo y no era por trabajo, era porque lo que ella quiere hacer es eso, llegar a todas partes con lo que sabe hacer, con correr, ¿no? Ese es el personaje con el que me encuentro, pero sin embargo seguía estando allá atrás, ¿no? ¿Y cómo era la comunicación? Bueno, pues precisamente esta cerrazón, esta manera de no hablar, todavía era más crónica en ella, porque venía de esta comunidad que además les dicen chavochis a los extranjeros. O sea, yo soy un chavochi. Pese a estar en el mismo México y somos mexicanos, pues por alguna razón geográfica somos los que somos, pero no necesariamente nos conocemos ni nos entendemos. Es una cuestión muy extraña. Y resulta que nunca me habían puesto a prueba tan rudamente de que todo lo que yo hiciera no tenía ningún resultado al respecto de cómo acercarse a la gente. Todo esto que les acabo de decir, allí no funcionaba. O sea, por más que la apapachaba, por más que le decía hola, por más que jugaba, por más que brincaba, nada. Más bien se alejaba, ¿no? Decía, híjole, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Entonces, bueno, a nivel traducción no había problema. Había un intérprete también rarámuri, o un cuate muy simpático, que sí se la pasaba haciendo chistes y también estaba su hermano, que está en la película. Los hombres fueron a estudiar, todos fueron a la escuela y por eso saben español, las mujeres no saben hablar español. Pero sí entiende, nada más que hace que no entiende. Y eso también es un poco para alejarte. Entonces, ¿qué ocurrió? Resulta que, bueno, uno piensa que lo que es importante es mm, hacer lo que tú quieres que hagan. Y entonces opté por dejarme llevar por lo que ellos hacen. Ese día se levantan, desayunan, comen y de repente salen a caminar. Entonces pues les dije, ¿puedo acompañarlos? Sí, entonces los acompañé. Y en la vida cotidiana de la compañía empezaron a suceder cosas. Y esas cosas eran como, por ejemplo, que te resbalas, todos se ríen, como que de repente te tropiezas porque te caes de boca. Ellos caminan muy fácilmente por sus piedras y yo no. Mis piedras no son las suyas, son otras, pero no las conozco como ellos. Pero entonces se trató de ponerme en el plan de aprender de ellos y dejarme llevar y ellos me empezaron a decir por dónde estaban las veredas. Fuimos a pastar cabras y en ese pastar de cabras se dio un clic bien interesante donde de repente me perdí. Yo traía una cámara, habíamos 3 cámaras corriendo por todas partes. Me perdí y todas las cabras tenían una campanita. Y en eso empiezo a escuchar una campanita y de repente aparece Lorena, vestida de amarillo, espléndida, ¿no? Así fulgurante. Digo, wow, estoy junto a ella solo. O sea, no, en el buen sentido. Y ahí sí me sonríe y se echa a correr. Y tengo hecho a correr atrás de ella con la cámara. Y está en la película, bajando una pendiente bastante escabrosa y llega y se pone a beber agua como si fuera una cabra, ¿no? O sea, se inclina ante el manantial y toma agua de una manera súper natural. Y entonces empiezo a sentir que poco a poco empiezo a entrar a ese universo
Y a partir de ahí se fueron dando cosas. Y todo fue por acompañarla sin pedirle nada, sin presionarla a nada, sino seguir la rutina de la vida cotidiana. Si me hubiera quedado un mes, fueron 4 días en todo el rodaje. 2 días de correr detrás de ella, un día de estar ahí con ella y otra vez volví a estar otro día con su noche con ella. Si hubiera pasado más tiempo, seguramente hubieran pasado cosas más interesantes y más profundas. Pero esta posibilidad de, otra vez, de no insistir a que fuerzas tiene que ser como yo quiero, fue lo que más me ayudó. Y eso creo que sí es una, si quieren recetas, esa es una que es muy buena. Es decir, no es lo que tú quieres, sino es como ellos quieren. Entonces tú tienes que bajarle todas tus pretensiones y dejar y navegar de muertito. Buenos días, Juan Carlos. Hola. Tengo una pregunta que, de hecho, con lo que acabas de terminar la respuesta anterior, se vincula, ¿no? Que tiene que ver con la metodología que utilizas para tus proyectos. Pues casi toda la bibliografía, ¿no? Que existe acerca de producción documental, casi luego te advierten que en el documental pues no hay guión, sino que el guión prácticamente se empieza a armar a partir de que es el montaje, ¿no? Proceso de edición. Pero de repente por ahí pues hay como discrepancias en donde dicen, no, pues puedes armar una escaleta para que tengas una idea de cuáles son las temáticas o cuáles son las ideas con las cuales quieres tratar de apegarte para que cuando hagas tus entrevistas, para que cuando salgas a grabar tengas una idea de qué es lo que estás buscando. En este caso, ¿qué es lo que mejor te funciona a ti? ¿Irte de plano así con la cámara, una idea general? Y pues registrar todo lo que puedes para después sentarte a revisar el material y ahora sí ensamblar todo, o sales con ideas en particular, como ahorita mencionabas lo del el rapport con Lorena, pues todo se fue dando prácticamente pues como se permitió, ¿no? La interacción pues, con la actriz social. O de plano tú ya tenías una idea de qué es lo que estabas tratando de buscar en esa interacción con ella. Bueno, yo creo que siempre tienes un poco de idea. Bueno, tienes razón. ¿Cómo decirte? Yo creo que en el mundo de las recetas, desde hacer una carpeta para cine documental en general, hay muchas maneras. Por supuesto, cuando ustedes abren un link de algún apoyo o de algún festival en donde hay una convocatoria para desarrollo de proyecto, para producción o para postproducción, hay puntos ahí que tienes que cumplir, ¿no? Entonces, los cumples, escribes lo que estás haciendo, describes lo que vas a hacer. Cuando viene el punto del guión, está también, cada vez están más abiertos a eso, a que el guión no puede ser narrativo, no necesariamente es narrativo y depende mucho del proyecto. Otra vez, depende mucho del proyecto y depende mucho también de ti, de tu perfil como creador. Y sí creo, y sí existe, perdonen si es un poco pretencioso, pero sí creo que existe un perfil de creador que cada uno de ustedes tiene y que tienen que estar claros, a eso, por eso comencé por ahí, que ustedes tienen que saber cómo escriben, no solamente cómo describes una escena, sino cómo la escribes. Y en ese sentido tú puedes escribir un guión como a ti te es posible escribirlo. Puede ser una escaleta, que es lo más neutro, digamos, no tiene nada de particular, es una descripción de secuencias, 5 secuencias que son las 5 grandes secuencias por las que conforma tu viaje para llegar a esa película. Las tienes claras, las puedes ver, las puedes imaginar, todavía las puedes desglosar más, venga, te ayuda, porque entonces puedes hacer un ejercicio interesante. Mientras más lo desgloses, te funciona. Y además a tu equipo también le puede aclarar, ¿no? Sabes que en la secuencia 1, donde está grandes paisajes de la Ciudad de México, pues desglosas las pequeñas cosas que ves en esos paisajes, ¿no? Por decir algo. Segunda secuencia, viaje al interior de las calles. Puedes ver también qué es lo que estás tú observando de esas calles, de tal forma que todo tu equipo y tu fotógrafo lo pueden ver. Se vale eso, es importante. Pero tú, para poder describir esta secuencia esta escaleta, este ordenamiento que tú estás dando, seguramente hiciste un escrito medianamente literario en donde hablas de lo que te importa de esta ciudad. Son ejercicios que también te ayudan. O sea, antes de hacer cualquier cosa, sí me la he pasado escribiendo, tratando de ayudarme a sacar lo que creo que tengo en la cabeza para poderlo leer y en ese sentido poderme aclarar las cosas, ¿no?
Es una cosa que lo esté pensando y otra cosa que lo ponga en papel. Sí, sí ayuda. A mí sí me ayuda. Muchas veces estoy enojado con la gente y de repente escribo una carta para mandárselas y nunca se las mando, pero se me quita el enojo, ¿no? Ya quedó en el papel. Se me quedó la obsesión ahí plantada en ese lugar y eso me ayuda. Y cada vez que le entro a esa descripción, empiezo a tener más claridad sobre esa descripción. Puedo entonces tener esos 5 o 6 papeles que ya escribí y puedo ver el viaje que hubo desde el primero al segundo y veo que sí hay cambios. Hay cosas buenas que dije en el primero que están mejor que las que hice en el segundo y las empiezo a retomar. Eso es nada más por claridad literaria, si quieren, pero a nivel emocional y a nivel conceptual sí me ayuda a entender por dónde voy y además a expresarlo a los demás. Es decir, para podérselas contar a los posibles financiadores, ¿no? Quería preguntarte tu opinión acerca de la tendencia que hubo, no únicamente en el documental, también se permeó al cine de ficción. Eh, Ahorita ya hemos visto que se ha disminuido, ¿no? Pero de la década pasada, de esta tendencia a que las temáticas iban por el lado casi de la pornomiseria, Ujú. de tratar de vender pues, toda esta imagen, ¿no? De la pobreza, eh, de la vulnerabilidad, pero con esta perspectiva ni siquiera como de resaltar la crudeza o de que el cineasta se convirtiera en un agente de cambio social, sino casi como para el consumo de Occidente. Ujú, Era mi serie. ujú. Y pues en tu obra se ve claramente que evades completamente eso, es decir, tienes un acercamiento mucho más humano a esta realidad. Y pues por lo mismo quería preguntarte cuál es tu opinión acerca pues, de esta, vamos a decir, muletilla que varios cineastas latinoamericanos optaron pues para poder comercializar sus películas. Muy buena pregunta. Fíjate que regresando un poco a Lorena, entre algunas críticas que de repente recibí, que no se me olvidan y no sé por qué, pero se deberían de olvidar, pero me sirven de ejemplo. De repente había gente que decía, no sé, no entiendo cómo es posible que pudieron entrar hasta las comunidades rarámuris que están envueltas en la pobreza y en la miseria, no tienen para comer, y ustedes no hablan de eso, hablan de la carrera y no se meten más en la vida de ellos. Deberían poder hablar y describir, mira cómo están, poder denunciar un poco esa pobreza y esa, esa, ese espacio tan necesitado de apoyo gubernamental. No sé ustedes qué pensarán, pero eso es lo que uno recibe. No siempre, pero bueno, de repente me dicen eso y digo, caray, este, hay varias películas latinoamericanas, por ejemplo, pensando en películas chilenas, en argentinas de ficción, en donde ustedes saben, ¿no? La historia de estos dos países también tan golpeada, tan lleno de golpes militares, tantos desaparecidos y toda esta historia, son los jefes en eso, son los maestros de haber eh, cruzado, transitado por ese momento y también de la misma forma haber resuelto hasta cierto punto, aunque vuelvan a caer y son como montañas rusas, en el mismo tema. Pero la creación de materiales audiovisuales, tanto, sobre todo de ficción más que documentales, ha logrado sobrepasar del nivel básico mínimo de estar envuelto nada más en la miseria de la porno violencia, por ejemplo, ¿no? Sí creo que eso es un tema que ahorita no hemos podido resolver, pero bueno, lo que hicieron ahí fue que poder crear una historia de vida cotidiana, de una historia de pareja, en donde sí, allá afuera secuestraron a fulano y allá atrás lo desaparecieron, pero eso no implica que te vayas a esa historia, sino tú sigues en tu historia. Aquello es, por supuesto, es algo que te rodea y sobre todo porque son películas que están tratando de hablar de la época. No necesariamente son épocas actuales, pero son películas hechas ahora, pero tocando temas de época, digamos, los 70s, 80s. Entonces es una historia de vida, pero enmarcada en ese contexto. Pero ¿sabes qué? Ese contexto no ahoga la historia de vida. Por supuesto la influencia, pero no estamos hablando de cómo están desapareciendo la gente, estamos hablando de la historia de vida de estas gentes. Y eso es muy importante, porque la vida sigue, así de sencillo. Tú, por más, ahorita estamos en pandemia, pero por más jodidos que estemos, seguramente la vida seguía. Había relaciones de pareja, había pleitos con los hijos, había necesidades, había que comer, había muchas otras cosas que seguían, pese a la situación. Entonces, bueno, no podemos hablar de la situación sin dejar de hablar de la vida. Y es un poquito a lo que voy. Entonces, creo que sí, lo que ha estado pasando en el cine de ficción mexicano y muchos documentales también, es que pues, sí se han regodeado en ese tema
Porque pues es espectacular, ¿no? Quieres un drama, pues lo tienes y funciona súper bien, pero te quedas ahí. Lo que pasó con Lorena, yo quise salir de eso porque pues por supuesto, la miseria la ves, pero no están necesariamente ahogados en ella. Es su vida, así ha sido siempre. Si tú llegas y les llenas de billetes, no necesariamente van a cambiar su casa, no necesariamente van a cambiar sus zapatos, porque tienen apoyo de Salomón, y tienen una beca, ellos están resueltos, muchas otras familias alrededor de ellos, ¿no? Pero siguen con su misma chancla y va a correr el maratón que quieras con su misma chancla. Sí se compran telas para poderse hacer sus vestidos, siguen comiendo sus huevos estrellados si pueden, y siguen corriendo hasta no sé dónde para comprar un bote de Coca-Cola, ¿no? Pero no se van a comprar un coche, no van a hacer una casa mejor, sigue cayendo el invierno con temperaturas bajo cero de muchos grados y la casa sigue teniendo las ventanas abiertas. Pues, bueno, hay modos y costumbres que son así y yo no los voy a cambiar, ni el mundo entero los va a cambiar si son, ¿no? Si ellos de repente ya no quieren vivir ahí, se van a mudar a la ciudad y van a tratar de construir su espacio de otra manera. Pero eso tiene que ver con qué tanto tú influencias en sus modos y costumbres. Mucho que discutir al respecto, pueden estar ustedes de acuerdo o no, pero lo cierto es que yo iba ahí a hablar de una persona y a descubrir cómo era, y al estar con ella te das cuenta que lo que importa no es necesariamente cómo sea el piso de su casa, ni necesariamente cómo sufre o no sufre las cosas, la vida cotidiana. No, no, no ese es el punto. Lo que a ella le mueve y lo que a esta familia le mueve es otro tipo de cosas. Quiere decir que trasciende, está más arriba del nivel de vida que tiene. Y eso es lo importante. Para ver ese nivel de vida, para verlos a ellos, tú ves cómo es su casa, ves cómo cocinan, ves cómo se visten y ves que hay un nivel de dignidad brutal. Mucho que aprender de parte de nosotros sobre ellos. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Que es muy fácil caer en ese asunto de que lo que te llama, vamos a las comunidades a hablar de la miseria, porque no hablamos más bien de otras cosas que son finalmente lo que es el día a día, que sí es mucho más poderoso que simplemente el hecho de la primera impresión. Sí creo que hay mucho que aprender de cómo contar las cosas en esos lugares y en cada una de estas situaciones tremendistas, ¿no? Por supuesto hay momentos que no son así. En un secuestro, pues claro que cambia la familia, ¿no? Claro que todas las relaciones interfamiliares se mueven. Y claro que ahí hay una historia tremenda, ¿no? Pero ¿cómo la tocas? ¿En base a qué te enfocas? Tiene mucho que ver también otra vez con tu estilo. ¿Tú eres una persona que puedes manejar la violencia? ¿Lo puedes soportar? ¿Tienes algo que decir al respecto? ¿Que vaya más allá de lo que normalmente se ve? ¿O vas a nada más a retratar, a encuadrar ese mundo para poder ponerlo en pantalla y decir no sé qué cosa? Pues, sí, yo creo que ya basta de eso. Tenemos que ir adelante y tenemos que contar otro tipo de cosas dentro de este contexto que es el que estamos viviendo, pero hay otro tipo de vida allí, incluso hasta más violento, ¿sabes? O sea, se me hace más fuerte ver cómo en una familia aparentemente normal hay cosas totalmente disfuncionales, pero están encubiertas, están escondidas. No necesariamente el ver de una manera evidente el chanclazo o el balazo es lo que importa, sino ahí donde no pasa nada está pasando todo. Y entonces empiezas a trabajar cosas mucho más profundas que están en el espíritu de la gente, que están en la vida cotidiana, que están en las miradas, que están en los gestos. Y eso sí está tremendo, ¿no? Y aparentemente no pasa nada. Y eso ocurre en las familias aparentemente mejores, ahí donde están muy educadas, y ahí hay cosas tremendas, más que ahí donde está evidentemente la miseria, por decirlo así, ¿no? Y empieza a ser más complejo, empieza a ser más interesante y empieza a decir cosas realmente nuevas, que nadie dice, porque sí es meterte a trabajar mucho más las fibras finas del drama y de la personalidad de tus personajes. Hace algunos años hice una escena de panzazo que me llovió. Y de repente uno dice, ay, me llovió porque está Loret de Mola y porque ustedes saben Loret de Mola ahora lo que implica. Pero entonces, pues él era el de Televisa, de alguna forma, él tenía 50 millones de espectadores diarios y hacía una película sobre educación y que para que la gente la viera, pues era importante que hubiera un comunicador que tuviera esa audiencia. Mucho que aprender al respecto de cómo manejar un tema así. Y de repente dicen, pues, ¿por qué te dejaste? Incluso me decían, te vendiste a estos cuates.
lo que me importaba es que pues estaba tratando de sacar adelante la educación de mis hijos, estaban pequeños, tenían 3 y 5 años, y pues lo primero que piensas es pues, qué escuela es la ideal, dónde estamos. Yo vivía en el campo, entonces estaba en una escuela alternativa donde varios papás se pusieron a educar a sus hijos, y pues ahí me metí yo, y todo el mundo ponía de todo, y pues la fuimos sacando, y de hecho sigue siendo una obsesión el saber qué pasa con la educación en el mundo, que finalmente, pues uno habla de las escuelas, sí, que si van a entrar, que si el tapabocas. No, pues resulta que es donde creas a los seres humanos, es donde los moldeas, ¿no? Es fundamental, es lo más importante. ¿Cómo vas a crecer estos hijos? Pues los niños que vienen ahorita es el futuro, entonces tú quieres una mejor sociedad, tienes que empezar ahí donde están estos hijos, ¿no? Entonces, pues por supuesto se me hizo fantástico el poder hacer una película así. Y lo que estuvo rudo fue la utilización que hicieron con la película, que además, este, eh, sí, ahí es donde de repente todo pues, empezó a poner barroco, pero al mismo tiempo aprendí mucho en el sentido de saber cómo se manejan las cosas ahí donde está el poder, en el plan de que si esta gente quiere mover una película para que la gente vaya a verla, sí se puede. Esa es la segunda película más taquillera a nivel documental de México, y por otro lado, muchísima gente me dice qué bueno, y por otro lado yo veo a Lore de Mola y digo, qué terror, ¿no? O sea, ¿por qué no lo hice con Aristegui? Bueno, no quería nadie que fuera ninguno de esos, porque eran otros tiempos, estábamos en 2010, a pesar de que se dejaba venir, se veía venir la cosa como está ahora. Y al mismo tiempo, Claudio X González tiene esta asociación que se llama, es sobre la prensa, es Mexicanos Unidos, creo que es, no me acuerdo, donde hay periodistas de lo pues más respetable, pero están con él. Y gente que de alguna manera, en algún momento me atacó, resulta que están ahí. Entonces, ya no entendí, ¿de qué coherencia me estás hablando? No tú, sino ellos. Entonces, todo es tan relativo que finalmente sigue siendo muy interesante el tema de la educación. No se ha vuelto a hacer nada sobre el tema de la educación. Nadie está haciendo nada sobre la educación. Y cuando sale algo, pues lo atacan, lo atropellan, lo minimizan y dicen que pues, atacó a los maestros. Y no, la película habla de todo. Habla de, hay maestros buenos, hay maestros malos, hay papás tremendos, hay papás buenos. Y hay un sistema fatal o hay sistemas buenos. Pero estamos en una disyuntiva de que, pues, ¿para dónde vas? Pues nadie ha dicho nada y ya no se logró nada. Que si la reforma educativa, yo sí creo que hay que hacer una reforma educativa, pero no como se hizo. O sea, sí también fue un abuso, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer, pero todo ese intento que iba con el plan de, a ver, renovemos este sistema, hagamos un sistema mucho más plural, en donde entendamos que el país que tenemos es muy, muy diverso, en donde no puede haber un sistema, y lo digo un poco con los documentales y con cada uno de ustedes que están aquí, somos tan diversos todos que no podemos, o sea, somos tan diversos todos y hay un sistema, uno o dos sistemas para poder plantear el cómo hacer una película frente a los fondos, regreso a ese tema, pero al mismo tiempo ustedes son tan diversos que tienen que ver cómo con esa única o doble forma de hacer películas para la sociedad, puedes tú hacer una gran variedad de posibilidades, respetando y siendo coherente con lo que ustedes son, ¿no? Y yo creo que ahí está el punto, que tú puedas aplicar a estos fondos o tratar de explicar cómo quieres hacer tu película, pero que al final de cuentas tú puedas hacer lo que tú quieres. Oye, siempre. Y de eso se trata. Al principio cada vez cuesta más trabajo, después puede ser más fácil porque medianamente ya tienes claro por dónde vas, ya conoces tu tema, ya sabes cómo te llevas con la gente, ya sabes qué tipo de película sofisticada o compleja, una película más de creación puedes hacer, o más un asunto de reportaje o de animación o qué sé yo, ¿no? O de realidad virtual o de transmedia, lo que ustedes quieran. Están todos los formatos como nunca antes habían estado ahí. Y pues lo único que tiene que estar claro es cada uno de ustedes en qué quieren hacer y para dónde moverse, ¿no? A mí me gusta mucho andar en bicicleta, me gusta cocinar, y me gusta sembrar lechugas, y ahí es donde me la paso la mayoría del tiempo, no pensando en las películas que quiero hacer. Y bueno, Juan Carlos, yo también te quiero hacer una pregunta y es algo que antes de iniciar, antes de que tú entraras ahorita a la sesión, estaba platicando y es un poco regresando a tus primeros dos trabajos, El Abuelo Cheno y del Olvidal, no me acuerdo. Y yo estaba justamente hablando de que, y esto es muy a nivel personal,
que muchas veces cuando nosotros volteamos, igual, a veces lo describo como documentales, que es como mirarse al ombligo, es decir, tenemos una historia quizás familiar que queremos contar, pero a veces luchamos porque ese en tu cabeza que sea como muy interesante o fascinante no se va a traducir igual. Pero lo que me encanta el olvidar, no me acuerdo, y es que es sobre tu papá, pero en realidad es una abstracción. O sea, yo estaba viendo la película recientemente y yo recuerdo, mi papá falleció hace 5 años y algo que yo lucho para luego de alguna forma es la memoria de él, porque a veces tengo miedo de olvidarlo, ¿sabes? De olvidar su cara, de olvidar sus gestos, de olvidar sus palabras. Y la película, en vez de que sea de tu papá, obviamente es de tu papá, pero en sí, cuando estos personajes empiezan a hablar de un Juan, es un Juan que es cualquier Juan. Y eso me parece a mí fascinante porque es hablar de la memoria, hablar del olvido, hablar de la vejez también, porque creo yo que más que la muerte yo le temo a la vejez. Entonces creo que esa película logra muy bien capturar esos sentimientos. Entonces, bueno, más que una pregunta, era una observación. Y bueno, eso siempre fue, creo que lo contestaste al inicio, pero siempre fue la intención hacerlo más que dijeran, es la película del hijo de Juan Rulfo y es sobre su papá, o querías hablar más sobre la memoria y estas cuestiones más universales y más trascendentes. Y bueno, esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, todo esto de la reforma educativa de Panzazo, ¿tú cómo harías un de Panzazo 2 en la actualidad? Viendo cómo está la situación del sistema educativo a nivel privado y a nivel público y cómo está la educación ahorita con la pandemia, que también pues tú obviamente teniendo hijos y todo, debe ser complicado, ¿no? ¿Tú intentarías hacer una película sobre esto? Bueno, empiezo por lo último. Sí, a mí me encanta la educación, me encanta poderme meter en esos líos y tratar de poner a la gente a contradecirse entre sí, porque es un lugar para eso y sería fantástico. ¿Puede salir raspado? Sí, otra vez, pero la diferencia es que lo haría tal vez más balanceado. Lo que pasó ahí es que estaba Loret, como era la voz, y pesó mucho más que todo. Por más que allá adentro dijeran, sí, hay buenos maestros, pues con que estuviera Loret ya ahorita eso ya es todavía más pesado y más denso. Es decir, conforme pasa el tiempo, el hecho de que exista una película que produjo esta serie de personas y además está él, es que ahorita sí lo tengo muy atravesado. Y es buen amigo, pero no, puede ser. Yo cada vez que lo veo digo, bueno, ¿qué haría? Sí sería buscar unos líderes de opinión que tuvieran, digo, me encantaría que estuviera Aristegui, que estuvieran tres personas tal vez con puntos variados, incluso tal vez el mismo Loret, o sea, un Aristegui, un Loret y un, no sé, o más bien un astillero, o habría que buscarlo, pero todas las personalidades estuvieran alrededor, que sí conformaran un poco el universo polarizado en el que estamos, bastante variado, y no tan marcado, o que aparentemente se marcara para un lado. Y con muchísima gente, con alumnos, con papás, con maestros sobre todo, ¿no? De hecho, ahí es donde está el trabajo. Hay varias películas que se están intentando hacer y no se han acabado, que es sobre lo que sí se está haciendo bien en la educación en México, por ejemplo. Que fueron a buscar estos sistemas alternativos, incluso en lugares donde el narco está todo lo que da, donde la gente ha tenido que guardarse o que ha tenido que desalojar sus espacios y han tenido que hacer otra vez situaciones de educación alternativas. Y hay grandes, grandes ejercicios y muy buenos, ¿no? Expresar eso también. Por ejemplo, que todo el tiempo hablamos de lo que está mal, pero ¿por qué no hablamos de lo que sí está bien? Eso es igual de importante o más tal vez para poder sí empujar esas posibles alternativas, ¿no? Entonces, hacer una película basado en el principio de lo que sí se está haciendo y a partir de ahí ver los resultados y entonces automáticamente tú ves lo demás, no tengo yo que decirlo. Y sobre lo otro, pues sí, al principio les contaba que una de las cosas que más me llamó la atención de la gente era el lenguaje, la forma de hablar, y eso lo descubrí accidentalmente. No sabía yo no nací sabiendo que me interesaba cómo hablaba la gente, sin embargo, sí puedo admitir que gracias a que estaba cerca de mi padre y de estar cerca de su literatura, me era muy familiar cierto lenguaje y cierta forma de contar. Es decir, ciertas palabras, el valor de una palabra, el valor de una metáfora en una frase. Por ejemplo, una muy famosa es esta de, de bueno, pues yo pude haber decidido pude haber dicho que fui al sur de Jalisco a buscar a mi madre, a buscar a mi padre porque mi madre me lo dijo, ¿no? O sea, suena igual que Pedro Páramo. O
O el ruido ese, ¿cuál? El silencio. El hablar de eso, aquello, el ruido ese porque sonó así, eso, el silencio. O sea, usar como figuras narrativas que son aparentemente mal dichas o está mal empleado el lenguaje en el español clásico de Castilla, pero en el español viejo de estos grandes personajes, pues es perfecto y suena muy bien, ¿no? Eso, saborear ese sabor, ese lenguaje, pues era lo que más me motivaba a escuchar a estos personajes. Entonces lo que yo quería era pasarme ahí días enteros, agarrar un costal y meter muchas palabras, todas las historias que sean. ¿De qué hablamos? Ah, pues cuénteme cómo se enamoró. Ah, y entonces te contaba canciones, te contaban miles de cosas y todo enfocado en la memoria porque ya se les estaba olvidando, porque son personajazos de 80, 90, 95, 100 años y pues lo que siempre pasa a esas alturas es que ya estás en el borde del ya se me fue, ya Dios, ya no están, ya se murieron. De hecho, bueno, por supuesto murieron ya todos hace mucho tiempo, nada más me queda mi madre, que ya tiene 93. Pero, pero entonces sí se vuelve aquello sin que yo vaya consciente, de una manera consciente de hacerlo, se vuelve un homenaje a la memoria, a la vida. Y todo esto además está filmado en una región muy particular, que es de donde es mi padre, en donde la gente habla de esta manera. Entonces las distintas lecturas hacen que le den todas esas calificativos que acabas de dar. Si es rusiana, tiene que ver con la memoria, tiene que ver con los múltiples Juanes que hay en todas partes, que son universales y que si se entiende así, que bueno, lo logramos. Pero todo es producto de un corto anterior, que es El abuelo Cheno, que es mi tesis de la escuela, en donde sí fui deliberadamente para saber de mi padre. Me dijeron, no lo conocimos, porque él se fue cuando él tenía 5 años, y de repente pues todo el mundo me empieza a hablar de mi abuelo. Entonces uno dice, pues si nunca conocí a mi abuelo, mi padre nunca hizo nada por enseñármelo, presentármelo, pues venga. Entonces todo el mundo me hablaba del abuelo, de Cheno, de Juan Nepomuceno. Yo me llamo Juan Nepomuceno. Entonces, sin querer, me metí a la raíz y empecé a conocer a toda una serie de personajes que tenían que ver conmigo. Y entonces descubrí, al hacer la película, que yo era como soy porque mataron a mi abuelo en 1923 y que mi padre se fue a un orfelinato. Capítulo 1 de la serie Juan Rulfo, 100 años con Juan Rulfo, lo puede ver en el Facebook, 100 años con Juan Rulfo, está abierta el programa, lo pueden ver. Entonces uno empieza a aprender muchas cosas, pero no te das necesariamente cuenta, no es así, ay, me cayó el 20, sino estás enmarañado en este bosque de sensaciones fantásticas, ahogado en el mezcal, porque para eso sí, tú vas a visitar a la gente y te sirven tu mezcal con su jugo de naranja y vas para adentro y otro, y entonces acabas navegando y estás todo el tiempo volando en un estadazo y viendo a estas gentes y tratando de entender qué te están diciendo, ¿no? Pero nadie me dijo nada de mi padre. Y así se hizo el abuelo Cheno. Entonces, pues obviamente, cuando esa película en la escuela y en las carpetas se llamaba La historia de Juan Nepomuceno, porque mi padre también se llama Juan Nepomuceno, pues resulta que es la historia de Cheno, el abuelo, y las otras historias. Todas las demás historias que son historias de amor, de muerte, de vida, de infancia, de todos los personajes. Y del olvido no me acuerdo es pues la continuación en el sentido que no me pude quedar ahí satisfecho con que pues ya acabó, sino que aquí hay más material, tengo que ir por más cosas. E inmediatamente entonces comencé con una película que tenía que ver con esa cosa que es medio inaprensible, que se llama memoria, y que no tiene nada que ver con un tema muy concreto sobre la violencia o la memoria en el sur de Jalisco, ¿no? O sea, vamos a hacer un documental sobre la memoria en el sur de Jalisco, voy a ir a entrevistar a estos personajes. Cuénteme, ¿de qué se acuerda? No, pues ya no me acuerdo. No, entonces más bien es jugar con esas cosas de una manera locochona y a ver a dónde voy. Y fue así, estar con ellos. Y como decían hace ratito, nada más para, esa pregunta no la acabé de responder sobre el montaje. Sí, ahí es donde se acaba de armar el guión final, ¿no? Es decir, tú vas con esta idea de que no vas a buscar nada de tu padre, pero vas a buscar todas estas historias que tienen que ver con lo que tú decías. Pues sí, es tu ombligo, pero pues tu ombligo porque eso es lo que te vibra, porque es lo que te mueve, sin ningún prejuicio. Y acabas descubriendo todo el gran universo que está que emana de ese ombligo y ya no tiene nada que ver con tu padre, tiene que ver contigo. Finalmente, eso es lo que tú llevas y eso es de lo que tú estás conformado. Y todas esas grandes historias que finalmente emanan de no querer olvidar la voz de tu padre, de no querer olvidar esos pequeños pasos que te hicieron dar, pues eso te hace recobrar cada pequeña memoria que hay alrededor de ti desde que se fue hasta ahora.
Entonces es fantástico, es un temazo. Y es muy importante darlo antes de hacer cualquier cosa, porque de eso aprendes. Entonces, si ustedes tienen un tema muy personal, el cual lo tienen ahí guardado bajo la mesa porque se les hace muy, muy, les da pudor que lo sepan, pues ¿por qué no lo empiezan a amasar, lo empiezan a manejar y empiezan a ver que tal vez sí les da para paralelamente contar algo que les va a mover, que van a aprender de eso, más que decir, ay, pues voy a hacer una película sobre los mamuts, que están buenísimos, por cierto, ahora, o sobre el tiburón, que bueno, les gustan los tiburones, y hay que cuidar el medio ambiente, pero ¿de qué manera vas a hacer esa imagen del tiburón? ¿Lo vas a hacer frío sobre el tiburón allá o lo vas a hacer en relación a algo que a ti te mueve más allá del cuidado del medio ambiente, que por supuesto es fundamental, pero estamos hablando de un principio creativo en el cual ayuda mucho tener esa claridad tuya de dónde estás tú para entonces poder abarcar el tema de lo que sigue. Si no sabes dónde estás tú, pues sí, está un poquito complicado. Yo digo eso, para empezar, desde, desde donde sea, eso que tú me decías, Román, es un gran principio y no hay que guardarlo. ¿Sí quedó claro? No sé si se vuelve. No, sí quedó muy claro. Pues Juan Carlos, se nos terminó el tiempo, pero yo te quiero agradecer muchísimo y en nombre de todos los que estamos en este taller ha sido una charla increíble y te agradezco que nos hayas dado de tu tiempo, de tu muy valioso tiempo y pues bueno, ya sé que luego los aplausos no se escuchan bien en Zoom, pero pues hay que darle un aplauso a Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias.